Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches, vamos a continuar con el documento 5, sección 2, la presencia de Dios. La Gracias. presencia de Dios. La presencia física del infinito es la realidad del universo material. La presencia mental de la deidad debe determinarse por la profundidad de la experiencia intelectual individual y por el nivel de la personalidad evolutiva. La presencia espiritual de la divinidad necesariamente debe ser diferencial en el universo. La determina la capacidad espiritual de receptividad y el grado de consagración de la voluntad de la criatura al cumplimiento de la voluntad divina. Este documento número 5, recordemos, voy a subir aquí un momento, se llama La relación de Dios con el individuo, que es uno de los documentos más bonitos. La vez pasada leímos la sección 1, mencionábamos que la palabra comunión aparece mucho. En la relación de Dios no con todo, obviamente Dios se relaciona con todo, sino en particular con el individuo. Entonces el numeral 1 era el acercamiento a Dios. En resumen nos decían que podemos estar cerca de Dios porque nos habita un fragmento de Él. Eso es una posibilidad real y de hecho pasa todos los días. Y acá en este numeral 2 abordan un poco la pregunta o la cuestión de si Dios está presente y qué tan presente está. Entonces empiezan diciendo, a nivel físico, la presencia física del infinito es la realidad del universo material. O sea, a nivel físico, todo lo material es una huella de ese yo soy original que a veces llaman el infinito, que va evolucionando y dando toda la diversidad que existe. Esta palabra es un poquito de la filosofía del libro, el infinito. En- entonces, todo viene de lo mismo, del yo soy original. Entonces, en ese sentido, la realidad material viene de él y él ahí estaría presente, si bien no es una presencia como la de una personalidad, sino es solamente una presencia física. Luego pasan a hacer el contraste con la presencia mental y esa presencia depende de la experiencia intelectual de cada uno, individual. Y por el nivel de la personalidad evolutiva. Entonces, ahí sí ya hay un condicionamiento según cada persona, pero él puede estar presente en nuestra mente en la medida en que la mente, digamos, que se espiritualice. Y luego cierran hablando de la presencia espiritual. Y dicen que esa presencia necesariamente debe ser diferencial, quiere decir que debe ser diversa, diferente, variable en el universo, o sea, no está espiritualmente presente en la misma medida en todas partes y depende de la capacidad espiritual de receptividad de cada ser del universo. Y en nuestro caso, como seres humanos, del grado de consagración de la voluntad de la criatura al cumplimiento de la voluntad divina. O sea que Dios está presente espiritualmente a través de nosotros en la medida que nosotros lo permitimos. Cuando habla de que es diferencial en el universo, esa se refiere a esa misma capacidad individual de la criatura. Diferencial, esa es una expresión que se usa más en inglés, es más común.
Es una forma de decir que no es la misma en diferentes contextos, digamos, algo que es diferencial, es algo que es variable en su manifestación o en su efecto o visibilidad. O sea, no es uniforme la presencia. Hay unas partes donde está más presente, otras donde diríamos que está menos presente. Eso es lo que quiere decir la palabra diferencial. Ya. Y especialmente que, por ejemplo, el Padre se otorga a nosotros en la medida que nosotros tenemos la capacidad de recibirlo. No nos da más de lo que no pudiéramos recibir. Por eso se hace diferencial. Porque en cada persona y en cada nivel da exactamente y en perfección lo que la persona necesita. Necesita, no, puede recibir, porque necesitamos mucho más. Dios vive en cada uno de sus hijos nacido del Espíritu. Los hijos paradisíacos siempre tienen acceso a la presencia de Dios, la mano derecha del Padre, y todas sus personalidades, criaturas, tienen acceso al seno del Padre. Esto se refiere al circuito de la personalidad, donde quiera, cuando quiera y como quiera se le contacte. O de otro modo, presupone un contacto personal y autoconsciente y una comunión con el Padre Universal, ya sea en la morada central o en cualquier otro sitio designado, como por ejemplo en una de las 7 esferas sagradas del paraíso. Sin embargo, la presencia divina no se puede descubrir en cualquier parte en la naturaleza o incluso en las vidas de los mortales que conocen a Dios tan plena y certeramente como en vuestro intento de comunión con el monitor misterioso residente, el ajustador paradisiaco del pensamiento. Qué error soñar en un Dios remoto en los cielos cuando el Espíritu del Padre Universal vive dentro de nuestra mente. Esa expresión nacido del espíritu, compañeros, la usa mucho para separar a los unos de los otros. O sea, los que no han nacido del espíritu son unos y los que nacieron del espíritu son otros. Sería bueno ampliar un poquito allí, porque el que se refiere a ese nacimiento del espíritu lo hace con mucha vehemencia y casi que es una frase separatista. Sí, porque creo que en otras partes del libro dice que los que no han nacido del espíritu son como los animalitos del reino. Entonces, es chévere. Esa es una expresión que usaba Jesús. ¿Te acuerdas que te preguntaban, no sé si era un escriba, cómo puede un hombre nacer dos Dos veces? veces. Mm. Es un contraste con el nacimiento físico. Yo creo que es el momento en que aceptas o tal vez sientes que eres hijo de Dios. Es el despertar. Ujú. Lo que pasa es que de pronto para algunas personas ese nacimiento fue suave por la educación, por el propio temperamento. No fue algo tal vez que puedan ubicar en un instante concreto de sus vidas, mientras que para otros que, por ejemplo, pudieron estar alejados de los temas espirituales muchos años y después, de repente, por interés o por alguna experiencia de vida, en medio de alguna tribulación, como dice el libro, eh, se estaba cayendo el avión y entonces
empezaron a rezar, algo así. Entonces, para algunas personas, ese momento está más claramente ubicado en el tiempo. ¿Sí? Pueden decirte de pronto hasta la fecha. Entonces, por eso creo yo que no para todo el mundo es claro qué es eso de haber nacido del Espíritu, porque de pronto no fue algo que en su momento marcara sus vidas como un recuerdo eh, que esté ahí vívido. Pero yo creo que es eso, es reconocerse como hijos de Dios. Aquí en esta parte también se habla del ajustador, ¿no? Y ese ajustador es como esa parte, pues yo lo veo como esa parte de Dios en nosotros, pero me encantaría ampliar un pedacito de eso porque es que es tan difícil de definir. eh, Interesante allí. Presencia divina de la que nos hablan mucho en los primeros 5 documentos, que tiene varios nombres. Uno es ajustador del pensamiento o ajustador paradisiaco, le dicen acá. Otro es monitor misterioso. De pronto también chispa divina, fragmento del Padre. Y esto es muy, muy importante, pero en profundidad se encuentra como hasta el documento 107. Hay una serie de 4 o 5 documentos sobre los ajustadores del pensamiento. eh, Muy elaborados con todas las clasificaciones, la manera como trabajan, el origen, el destino. ¿Cómo nos seleccionan? Ujú. Pero por ahora, acá en los primeros 5 documentos, pues podemos adelantar o resaltar algunas cosas. Por ejemplo, primero, que Dios está físicamente en el centro del universo, en el paraíso. Pero tiene una característica que enseña el libro Durantia y es que se puede fragmentar, o sea, los ajustadores del pensamiento son fragmentos del propio Padre. Y entonces pueden venir aquí dentro del espacio-tiempo a guiarnos, a estar en en contacto con nuestra mente. Y por eso, aunque estamos lejos de Dios en términos de tiempo y de distancia, al mismo tiempo estamos más cerca que nadie de Él, porque hace contacto directamente con nuestra mente para guiarnos. Y por eso, en el numeral anterior, el uno y en este, nos recalcan que Dios es accesible, que lo único que se necesita es el deseo de sentir su presencia, de sentir su guía, nada más. Y ese fragmento nos llega más o menos a los 6 años, es un promedio, no es una fecha exacta, eso es solo un promedio, algunos antes, otros después, y nos acompaña toda la vida. Entonces el ser humano nunca está solo. Y sin importar la situación, aunque sea muy difícil, siempre hay un referente, una guía, una voz, entre comillas, un impulso interior que nos dice cuál es el camino. Sin embargo, la presencia divina no se puede descubrir en cualquier parte en la naturaleza, incluso en la vida de los mortales que conocen a Dios. Está diciendo un sin embargo. No, pero lee completa porque leíste la mitad. Sí, Tan por eso, plena y certeramente como ¿Cómo? como en vuestro intento, exacto. Comunión. de Entonces, comunión. no sé, de pronto falta algo. En general, la idea es que esa presencia divina está en el ajustador de pensamientos, ¿sí? O sea, a la pregunta si Dios está en algún lado, quizás en la naturaleza, ellos están diciendo, eh,
No, más que nada, y sobre todo desde el punto de vista de su experiencia personal, a Dios lo puedes descubrir en contacto con el con tu ajustador. mente. Sí, haciendo contacto con tu mente. Y ahí otra vez está la palabra comunión. Aquí yo creo que la palabra presencia, bueno, y la sección uno en inglés es The Approach to God. Es como la aproximación a Dios. Y la vez pasada tal vez quedó en el tintero. Sí, quedó como el acercamiento a Dios. Sí. Si uno realmente se puede acercar a Dios, o sea, si Dios es realmente accesible. Y aquí es un poquito diferente, es la presencia. O sea, ya sabiendo que Dios es accesible, la pregunta es si parece, o sea, el mecanismo por el cual es accesible es que está realmente presente. Entonces, lo que están diciendo acá son muy parecidos, ¿no? Pero pues que sí. Y está presente en nuestro interior. Lo otro acá para resaltar es que eh, entre monitor misterioso y ajustador del pensamiento, alguna vez, hace años, en el grupo de Carolina, nos dio la impresión, no me acuerdo por qué, pero siempre lo recuerdo que de día él trabaja diferente a como trabaja de noche. De día él nos va guiando y de noche cuando la mente se aquieta porque estamos dormidos, él puede, digámoslo así, hacer trabajo de como un técnico de electrónica o de mecánica en nuestra mente y por eso se llama ajustador del pensamiento. Entonces, mientras dormimos es más ajustador del pensamiento y mientras estamos despiertos es más como monitor misterioso. Porque Ve- cuando estamos en sueño profundo es cuando él puede como organizar las corrientes de pensamiento que ahora nosotros sí pudiéramos entender, discernir, porque durante el día aportamos o símbolos o palabras o conceptos que completan la idea. Entonces él ajusta el pensamiento para que podamos discernir el concepto completo. Es más o menos lo que yo entendí de eso que acaba de decir Andrés y es cierto. Por eso es tan importante respetar el sueño. Debemos dormir y descansar bien, porque no solo el cuerpo físico se restaura, sino que el ajustador puede trabajar muchísimo mejor en aportarnos todo aquello que podemos recibir. mm, Valga la aclaración porque es que él no necesita dormir. Él nunca descansa porque él es energía pura. Los ángeles, por ejemplo, sí necesitan y se turnan un periodo para recargar energías. Pero el ajustador del pensamiento, siendo esencia divina, un fragmento realmente del Padre, él nunca descansa. O sea, durante toda nuestra vida nunca tiene vacaciones ni para dormir. Y yo creo que la razón por la cual la meditación entendida hoy en día como técnicas de acondicionamiento de la mente a ciertos estados de relajación o de meditación trascendental, esas cosas. Yo creo que le resulta agradable a las personas. Yo no soy buen meditador, yo siempre me duermo, nunca me... Yo sé que hay mucha gente que la encuentra muy agradable y la practican de manera disciplinada, bueno, todos los días, cosas así. Pero mi hipótesis es que esas técnicas que se enseñan
en la meditación oriental, logran aquietar la mente y de algún modo permiten sentir un poco más, así sea mediante una técnica artificial, la presencia del ajustador y eso es muy satisfactorio. Puede incluso yo creo que conducir a la adoración, que es simplemente la contemplación y el agradecimiento sin pedir nada, como Sí, yo creo que una de las técnicas fundamentales, aquietar la mente antes de dormirse, eh, con el propósito de disponerse uno para recibir, digamos, esa información, porque esos grandes meditadores reciben una cantidad de información de los ajustadores del pensamiento, pues en otros lenguajes hablan de los maestros de luz, ¿no? O de los seres de luz, pero el ajustador del pensamiento o paradisiaco, pues son seres de luz, ¿no? Porque son energía pura. Y lograr eh, asimilar toda esa información y hacerla una realidad. Mm. Eh, pues Va- lo he leído en varias partes y en la experiencia de varios maestros de orden espiritual. sí, tal vez vale la pena volver a aclarar algo que decíamos en la reunión pasada y es que hay un riesgo con esas técnicas y es que si bien a cada persona alguna técnica podría resultarle favorable para ayudarle a experimentar la presencia de Dios, del ajustador del pensamiento en su mente, la técnica que le sirve a una persona en general no tiene por qué servirle a otra. Correcto. Y las técnicas que le han servido a algunas personas que han sido, por ejemplo, maestros espirituales o que han querido compartir sus técnicas, eh, no necesariamente le tienen que servir a los seguidores o a los discípulos. Y el riesgo está en confundir la práctica de una técnica con el desarrollo espiritual. Ujú. Entonces, una técnica, yo siempre digo, una técnica puede ser lavar la loza, ¿sí? Hacer oficio o caminar, en fin. O puede ser alguna cosa más elaborada con tiempos para inhalar, retener, exhalar, etcétera, posiciones del cuerpo, de las manos, sonidos. Y eso puede funcionar, pero aún así es un andamio, es una muletilla, porque a largo plazo, quien realmente está enamorado de Dios no necesita técnica. Porque si ustedes Ujú. piensan en la persona en que más aman, yo creo que ustedes no andan diciendo qué técnica me servirá para poder enfocarme en el amor a esa persona o poder amarla más. Es algo que sale naturalmente. Entonces, hay que tener cuidado porque, por poner un ejemplo, uno ve personas que practican yoga, no tengo nada en contra del yoga, es un ejemplo cualquiera. Y solo por eso o cualquier otra cosa piensan que están volviéndose más espirituales. La técnica por sí mismo no vale nada, lo que vale es el deseo de comunión, ¿sí? El profundo deseo de estar cerca de Dios. La gran Y, sinceridad en ese sí, deseo. y Y esa, se manifiesta en los frutos del Espíritu. mm, Si no y vemos esa, frutos del Espíritu, no hay crecimiento espiritual. ajá, claro. Y Es que esa ahí mismo comunión, dice, es dale. que ahí mismo dice en vuestro intento de comunión, es decir, Ujú, es la disposición, es el querer.
No Sí. necesita hacer ninguna otra cosa adicional más que querer hacerlo. Y el libro sí dice que la comunión se ve favorecida por nuestra comprensión del carácter personal de Dios. La idea de, hay una frase en el libro, la idea del carácter de la naturaleza de Dios como persona, que no lo aceptan muchas corrientes filosóficas, ¿verdad? Eh, Ejemplo, el budismo no considera que Dios sea una persona, ¿no? El budismo a veces dudan en clasificarlo como una religión por eso, y lo ponen a veces más como una filosofía. Obviamente que hay muchas variaciones de budismo, muchas clasificaciones, eso es súper profundo y extenso, pero digamos en líneas generales. Y lo mismo, por ejemplo, Spinoza era un filósofo, el que seguía a Einstein, y él no creía en un Dios personal. Bueno, en todo caso, el libro sí dice que tener claro que Dios es persona favorece la comunión. No recuerdo dónde está la cita, pero lo dice así. Pero al no aceptar que Dios es una persona espinosa, sí tuvo muchísimo acercamiento a la gran verdad. Bueno, pues por lo poco que he leído de él me parece que los conceptos son bastante claros. Sí, pero él no considera, por ejemplo, por eso y él no consideraban que tuviese sentido la oración. Einstein tiene muchas frases sobre Dios, pero no es un Dios personal, es el Dios de Spinoza. Estos cinco documentos son muy profundos, uno los puede leer muy rápido o puede exprimirlos muchísimo. Me acuerdo que Chris Woods decía que, bueno, él no es de la frase, otros lo han dicho, que los primeros 10 documentos del libro de Urantia equivalen prácticamente a una maestría en teología, bien leídos, bien entendidos, ¿no? Muy complejos. Sí. Esta partecita, no sé si quedó claro, pero dale, Normita. Sino que así sea que uno la escuche, que no lo creo, o sea, el libro no lo dice, o que reciba esa influencia y al final obtenga una información de esa comunión, porque el libro dice que el ajustador, en los momentos en que se comunica con la mente humana de Dios, o en adoración, o en sueño profundo, como decíamos al principio. Pero igual la información que yo reciba es para mí. O sea, no es que algunas corrientes religiosas dicen el padre me habló y le cuentan a los compañeros que el padre le habló y que quiere El decir otro que está pateando porque como hoy no hola. Ya, O sea, que retomo que el mensaje que yo logre obtener del ajustador, piense en adoración o un sueño profundo, es para mí. No es para decirle, haga caso de esto porque mire, el Padre me habló. ¿Sí? Como dicen algunos compañeros de otras religiones, de algunas religiones. Y cómo se ve esa escuchar la voz del ajustador, el mensaje del ajustador, la influencia que él nos hace en la mente, en los frutos del espíritu, como lo dijo Isabelita ahora. Una persona que yo veo que está mostrando frutos del espíritu, que también dice por ahí que con los frutos los conoceréis más abajo, es porque ha estado en la presencia de Dios, ha aceptado hacer su voluntad y, como quien dice, está haciendo caso. Pero es personal, o sea, el libro es muy enfático en decir que esa información es personal, o sea, no aplica para los demás. Los demás tendrán que buscarla en sus momentos de oración y de sueño profundo. este título de la presencia de Dios es presencia. ¿En qué sentido? Yo creo que es presencia
no solo en el sentido de que Dios se haga manifiesto, Él solo, sino también presencia en cuanto a que se haga manifiesto, pero a partir de los actos de sus criaturas a las cuales guía. Que es o sea, el propósito es más ese. O sea, Dios sí quiere estar presente en la creación, pero espera poder hacerlo a través nuestro. Creo que hay que verlo en de ambas maneras. Bueno, y a medida que avancemos, creo que eso va a ir. El circuito de la personalidad tiene que ver con esa presencia, ¿no? Es por medio de esa. Yo diría que con los ajustadores, porque la personalidad no la da y, y al ser personas puede tratar con nosotros relacionándose mediante las, las vías con que se relacionan las personalidades, ser amigo, tener bondad, amor, misericordia, justicia, etcétera. Pero el que guía es el ajustador más. Es que en el 2 habla de eso. En este pedacito que mencionábamos ahorita, que falta Sí, como esto dar se un refiere poquito. al circuito. Sí. Bueno, Dios vive en cada uno de sus hijos nacidos del Espíritu. Los hijos paradisíacos siempre tienen acceso a la presencia de Dios. Los hijos paradisíacos son una orden a la cual pertenece, por ejemplo, Jesús de Nazaret. Él se tomó ese nombre acá, pero él antes y ahora realmente se llama Miguel o Micael de Nevadón. Y él pertenece su clasificación es la de hijos con mayúscula paradisiacos. Son seres muy especiales que son creados por el Hijo Eterno y el Padre Mm. Universal. Y entonces ellos siempre tienen acceso a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos acceso al seno del Padre. Mm. Y por seno del Padre están diciendo que se refieren al circuito de la personalidad, o sea, como una atracción entre Por medio de... sí, la personalidad de Dios y la de la criatura. Y también lo que tú decías acá mediante comunión, ¿no? Contacto personal, autoconsciente y comunión con el Padre. Es debido a este fragmento de Dios que reside en ti que puedes esperar, según progresas en armonía con la dirección espiritual del ajustador, discernir más plenamente la presencia y el poder transformador de esas otras influencias espirituales que te rodean y sobrecogen, pero que no funcionan como parte integrante de ti. El hecho de que no tienes intelectualmente conciencia de un contacto estrecho e íntimo con el ajustador residente no refuta en lo más mínimo tan elevada experiencia. La prueba de la fraternidad con el ajustador divino consiste totalmente en la naturaleza y grado de los frutos del espíritu que rinden en la experiencia vital del creyente. Por sus frutos los conoceréis. El libro dice que hay varias influencias espirituales, que es a lo que se refiere acá, que nos acompañan, no solo el ajustador del pensamiento.
El ajustador del pensamiento es un fragmento de Dios y es el más importante y es como la ayuda del Padre, pero también hay ayuda del Hijo y ayuda del Espíritu infinito. El Hijo, bueno, él tiene una gravedad espiritual que hace que nos atraigan el mundo de los valores, digamos. Y, bueno, y también el, el Hijo Creador, en nuestro caso Miguel de Nevadón, conocido aquí como Jesús, dejó otra influencia espiritual interna que es el espíritu de la verdad. Y ese espíritu nos permite automáticamente reconocer la verdad, la belleza y la bondad. Y el espíritu infinito también tiene una presencia de mente, que la mente es como un internet o como una señal de radio, de celular. Y la presencia acá en nuestro universo local, que representa el espíritu infinito, es la madre espíritu se llama, ella nos da unos circuitos de mente, 7 circuitos que los llaman los espíritus ayudantes de la mente. Esas influencias internas son como revelaciones interiores, como intuiciones, autorrevelaciones. Entonces el conocimiento que tenemos de la realidad viene por dos vías. Uno por experiencia, por los sentidos físicos, por nuestra capacidad de razonamiento. Pero si fuese solo por eso, seríamos probablemente tan torpes como la inteligencia artificial, que es el ejemplo que podemos dar hoy en día. Acompañada de esa capacidad de raciocinio y de nuestra construcción, de nuestros marcos conceptuales, de nuestra visión de la vida a través de la experiencia, vienen esas revelaciones interiores, esas ayudas que aquí llaman influencias espirituales. Y esas te dan la respuesta en general, pero no te dan el procedimiento para llegar a esa respuesta, solo te dan la respuesta. Por eso no las puede tener una máquina porque no está el proceso, está la conclusión ya terminada. Entonces, esas intuiciones se pueden percibir, pero no se pueden demostrar a otros, ni se puede explicar plenamente el por qué o cuál sería el sentido lógico de algunas de esas intuiciones o de esas autorrevelaciones o, eh, bueno, no sé cuál otra era la palabra. Entonces, eso Oye, es algo que Andrés, enseña una. pero estoy muy de acuerdo en que todo eso lo vive cada individuo, cada persona, y que es muy personal. Pero he experimentado en varias ocasiones momentos en que he sentido la necesidad de pedir el acompañamiento del Espíritu Santo y del Espíritu de la verdad en algunas reuniones de comunidad donde tenemos la presencia de personas tramposas y mentirosas. Y la sorpresa grande es que esas personas o dicen la verdad y se delatan ellos solos o quedan en evidencia también. Entonces, ahí cómo se entendería. Porque yo me quedé sorprendida la primera vez que lo hicimos y ahora cada vez que nos reunimos con esas personas tramposas, todos nos ponemos de acuerdo en pedir la asistencia del Espíritu Santo, poco a poco y del Espíritu de la verdad. Y poco a poco esas mismas personas han ido cambiando su comportamiento o su conciencia, no sé, Mm. pero al quedar en evidencia ante la comunidad les ha tocado cambiar. Entonces, se puede pedir el auxilio para que también intervengan en otras personas. Me da la sensación que sí. Pues siendo consecuente con lo que estaba diciendo, solo tú tienes la respuesta, yo no te lo puedo decir. Lo que tu intuición te diga a ti, puede haber muchas explicaciones y yo podría proponerte muchas, pero solo tú lo sabes y yo no puedo juzgar tu experiencia personal.
Mm. Bueno, el libro de Urantia, a propósito, no da técnicas para ese contacto. Y lo decíamos la vez pasada, muchas personas que llegan a Urantia eso no les gusta porque están buscando recetas mágicas, fórmulas. Y el libro dice, no necesitan fórmulas porque ustedes tienen todas las respuestas dentro de sí a través de la búsqueda de comunión, de contacto. Es decir, hay que buscar sentir ese impulso interior que no viene de nuestra mente y, y- y que nos guía a través de la vida y tratar de descubrir el placer de dejarse guiar por ese impulso. El libro dice la voz del ajustador, pero no es voz en el sentido literal, no es que necesiten escuchar una voz y de hecho no van a escuchar ninguna voz. Y si escuchan una voz, probablemente sea otra cosa. Es un impulso. Busquen psiquiatría. Sí, porque una voz, a ver, escuchar una voz y obedecer a una voz, eso sería algo que se podría hacer de forma mecánica. Pero conectarse con ese impulso y tratar de dejarse guiar por él, eso requiere más voluntad, más decisión, enfoque en buscar esa experiencia, que además debe ser una experiencia que es espiritualmente satisfactoria, que da paz. Y por eso la persona buscará repetirla. Y esa es la experiencia de comunión. La palabra acá es comunión, que es más que unión, viene de ahí, pero es unión entre de espíritu, de personalidades, de voluntades. Y entonces las técnicas pueden ser útiles al principio, pero a la larga uno no necesita una técnica para amar a un hijo o a la persona que más quieran. Ustedes la aman en automático, ¿no? Entonces, el que busca técnicas y técnicas y técnicas en realidad es porque todavía no ha hecho realmente el contacto o piensa que es algo lejano o piensa que es algo que depende de algún gurú o de años de práctica. Y lo leíamos la vez pasada. La posibilidad está ahí. Lo único que se requiere es buscarla. Entonces el libro de Duranti es muy abierto, muy en la posición que trata de comunicarnos. No hay aquí hacer cosas raras, ni viajes lejanos, ni dedicar años a aprender alguna cosa misteriosa. Y eso no le gusta a muchas personas, ¿no? Que muchas personas buscan es algo por ese estilo. Ujú. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando en una religión, hablemos de la religión católica, que es lo que más cercano tenemos, una persona va a misa con la intención, no sé, de encontrar al Padre como quiera que lo esté representando, comulga y pues la iglesia tiene una representación de la comunión, ¿cierto? No trata de comerse la hostia, sino de que ese querer entrar en contacto con el Padre, de estar con Él, de amarlo, de todo lo que se quiera, es una intención que nace del corazón. Entonces, yo creo que es válido de cualquier parte y sitio que cada uno lo haga y cómo lo quiere hacer, es donde se consigue esa comunión, ¿cierto? En últimas es eso. Y además de eso, si yo consigo algo de esa comunión y yo hago el intento, en mí se van a ver los frutos del Espíritu, porque de inmediato voy a reflejar lo que estoy recibiendo. Por eso Sí, dice, por su fruto los no, conoceré.
no es por demeritar las cosas buenas que tienen todas las religiones, no, Sí, sí. Cada uno o todos es los como caminos, sí, no, hay que son respetar todos los caminos. caminos, pero a estas alturas del partido deberíamos ir por las autopistas, no por los caminos de herradura. Sí, claro, claro, pero yo Que, digo es mira, o cada sea, uno en lo suyo, como cada uno en su puesto, en lo que ha entendido y como lo quiere hacer. sí, 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 sí. O sea, es Ujú. que mira esta frase, qué error soñar con un Dios remoto en los cielos. Sí, claro. Ujú, Y esto además que estamos leyendo tumba la idea del intermediario, básicamente ujú, el concepto de sacerdote o de chamán. ujú. Porque el chamán tiene trabajo mientras tú creas que necesitas un intermediario para tener contacto con las deidades. En el momento en que tú te creas que eres hijo de Dios, el intermediario pierde su razón de ser. Ujú. Claro. Ujú, Y el intermediario, si hiciese conciencia de que cada ser humano puede tener, y de hecho tiene, contacto directo con la divinidad, tendría que dejar su trabajo inmediatamente si es intelectualmente honesto. no, más bien intentar hacer su propio contacto. Claro, es igual que hoy en los sitios donde hay que hacer filas y hay intermediarios que te venden el puesto, o te Una venden boleta. Ujú, la boleta o te dicen yo se lo puedo hacer y las entidades buscan que no haya intermediarios y dicen no les crean a los intermediarios. ujú, ujú. Pues cuando hay un contacto directo, el intermediario no. Por eso en Urantia no hay jerarquías. Los lectores del libro de Urantia todos somos igualitos y compartimos lo que hemos entendido para beneficio de los demás en lo que les pueda servir, pero no nos interesa ponernos de acuerdo ni pretender que tenemos la razón, porque cada uno en últimas tiene un guía interior y tomamos lo que nos sirva de los demás y compartimos lo que hemos entendido, pero, o sea, esto no es una clase durante, esto es nosotros los moderadores en este grupo, por eso quisimos que fuésemos cuatro, para que las personas tuviesen diversos puntos de vista. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy yo moderando, otro día está Isabel, otro día está Jota, otro día está Norma, pero no porque ninguno de nosotros tenga razón, ni los cuatro juntos tenemos tampoco la razón. Mira, yo tengo entendido que el Espíritu de la verdad o el Espíritu crístico que fue derramado en Pentecostés, ¿no es cierto? Eh, Ese alcanza a todos los humanos de la tierra. ¿Tú crees que eso se manifiesta, bueno, lo han estado diciendo, de alguna manera en la mente? Porque los apóstoles tuvieron unos síntomas, digamos, cuando él tuvo todas esas apariciones, ¿no es cierto?, moronciales con ellos. ¿Y qué pasaría con todos los que no creen en Cristo, o sea, en Jesús? ¿Estarían cubiertos igual por ese espíritu? Ahora yo tengo entendido que el Espíritu Santo, que lo practican mucho, una rama de la religión católica, que son los carismáticos, ellos dicen que hacen unas misas así de sanación, donde el Espíritu es el que sana a través de ellos, con imposición de manos. Yo lo he visto, es bien impactante. Mm. Parece un campo de batalla donde van cayendo así como en cámara lenta, y le llaman el sueño no sé qué. Bueno, es como mucha fe, como una cosa que yo tengo entendido que sería el espíritu más cercano que nosotros tenemos, ¿o no? Bueno, dos cosas. Una es que si quieres acá profundizar en las ayudas que tenemos, acá en el 194, el advenimiento del Espíritu de la verdad, hay El una más cercano siempre parte, será la
ajustador, porque está dentro de nuestra mente. Todo lo demás está afuera, alrededor nuestro. Entonces, yo pienso que el espíritu más poderoso y más cercano es el ajustador, el espíritu del Padre. Bueno, entonces te decía que hay dos partes para responderte. Una, acá encuentras una lista de cómo los espíritus del Padre, del Hijo, del Espíritu y de sus representantes en el universo local te influencian. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es cada uno? El número uno son los ajustadores del pensamiento. Eh, bueno, en total aquí encuentras 7 y ahí te explican Ya lo voy a leer. lo que hemos llamado o lo que han llamado las religiones, el Espíritu Santo es más el número 5, es el espíritu del espíritu infinito y del espíritu materno del universo local. El representante en el universo local se llama espíritu materno. Ese es el representante del espíritu infinito. Y su presencia impregna, de hecho su presencia define los límites del universo local. Un universo local se define por la región del espacio impregnada por este espíritu materno o madre espíritu del universo local. Y lo que pasa en esas manifestaciones tan emocionales, no sabemos, Pucha, me está dando un sueño a esta hora, pero es mortal, mi amor, ¿qué hago? no sabemos a ciencia cierta que sea, pero puede ser algo de la No mente, apago, ¿cierto? puede ser algo eh, puramente psicológico, puede que haya alguna influencia, seguramente la hay en todas las religiones, hay ángeles de las religiones que permiten fenómenos como curaciones, como milagros, entre comillas, pero que son causados por los ángeles o los seres intermedios para fortalecer la fe de las personas de esa religión. El libro de Urantia no es para todos los seres humanos, ¿no? Hay personas que necesitan el nivel de dígame en qué creer, dígame cómo hacerlo y de vez en cuando deme una confirmación espectacular de lo que estoy creyendo para que yo me mantenga ahí. Eso es, eso es normal. El libro de Urantia no es para toda la humanidad. Nosotros hacemos diseminación, pero sabemos que no es Pero Andresito, yo creo que no deberíamos para, decir, porque los reveladores dijeron que era para toda la humanidad. Más bien pienso que no toda la humanidad está lista ni preparada para recibirlo. sí, me Pero sí, refiero a este momento histórico. pero ¿Sí? cuando dices que no es para toda la humanidad, estarías Yo limitando. quiero decir que no toda la humanidad lo va a aceptar. Es decir, se lo puedes dar a- bueno, hay gente que no te lo va a aceptar nunca y, y siempre va a decir, por ejemplo, que esto es del diablo, como mínimo. Y está bien porque los reveladores dijeron que era para una época posterior, principalmente cuando pasara a la actual era de materialismo. Por ahora lo entregaron, digamos, anticipadamente. Esa es la palabra que usan, ¿no? Hay un documento que se llama el mandato de publicación, si quieren profundizar en cuanto a al contexto temporal en que se dio el libro y las razones para que se diera en este momento o en ese momento ya van 100 años, Casi. así. A pesar de que solo una minoría del planeta se ha interesado por el libro, ¿no? Pues ¿por qué lo dan si tan poquitos realmente se iban a interesar? Entonces, bueno, ok. Yo quiero decir algo. Estos 7 espíritus que van llegando, pues según el avance, para nosotros, en nuestra experiencia personal, son como uno. O sea, nosotros no podemos decir, es que
esto me lo dijo el ajustador, es que esto me lo dijo el espíritu de la verdad, es que esto viene de la ministra divina. ¿Sí? Hay una cita que la acabo de pegar aquí que dice que los guardianes seráficos, que todos tenemos un guardián seráfico, así sea de grupo o personal, son los encargados de unificar esas dotes divinas en los niveles más bajos de la humanidad. Entonces para nosotros es una sola influencia, no son 7 influencias. No las sentimos como 7, las sentimos como una, y los encargados de unificar esa experiencia son estos angelitos. Dice la cita dice así: el ajustador es la presencia del Padre, el espíritu de la verdad es la presencia de los hijos. El ministerio de los serafines guardianes unifica y coordina estas dotes divinas en los niveles más bajos de la experiencia espiritual humana. Entonces allí entra la tercera persona de la Trinidad a hacer el ministerio que él se comprometió a hacer. ¿Sí? Ujú. Y otra cosa más que se me olvidaba de lo que dijo Oli, es que por aquí dice que el espíritu de la verdad, para que opere, necesita que creas al menos un poquito en Jesús, digamos. Por aquí está, pero no me acuerdo dónde es que lo dice. Eh, bueno, no me acuerdo dónde, pero es por aquí. Está caliente, caliente, pero bueno. Listo. Pero esa cita me gusta mucho, no la tengo en este momento, pero la cita dice que la comunicación con el ajustador es directamente proporcional al nivel de comprensión, estudio y de la vida de Jesús, del Hijo autootorgador. Mm. Pero la que te digo también, no, esa no es, pero sí la tuya es interesante. Pero estoy seguro que los quedamos debiendo para la próxima, donde dice algo de que, o les digo si me equivoqué, mejor dicho, ya me dejé tarea. Es en extremo difícil para la mente material y escasamente espiritualizada del hombre mortal experimentar una conciencia marcada de las actividades espirituales de entidades divinas como los ajustadores paradisiacos. A medida que el alma, creación conjunta de la mente y del ajustador, se hace cada vez más existente, también evoluciona una nueva fase de la conciencia del alma, que es capaz de experimentar la presencia y de reconocer la conducción espiritual y otras actividades super materiales de los monitores misteriosos. La entera experiencia de comunión con el ajustador implica un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. La realización de tal logro se limita principalmente, aunque no exclusivamente, a los dominios de la conciencia del alma, pero las pruebas se producen y abundan en la manifestación de los frutos del espíritu en la vida de todos los que se ponen en contacto con ese espíritu interior. O sea que no somos muy conscientes de los trabajos del ajustador, de las cosas que él hace en nuestra mente. Sí somos conscientes de la guía y la experiencia de comunión, que en últimas es una experiencia de adoración, pero no somos tan conscientes de, por ejemplo, cómo va él ajustando nuestra mente cada noche, mm, o cómo de pronto
con ayuda de los ángeles puede manipular el medio ambiente eh, para que se produzcan casualidades o cómo se va formando la mente. Nosotros lo habíamos mencionado cuando leímos esto en el prólogo, que en el libro de Durante el alma es una construcción, o sea, nacemos sin alma. El alma es el crecimiento experiencial valioso, las cosas que guían nuestra vida porque las hemos aprendido, las hemos descubierto, las hemos interiorizado. Todas las ideas realmente de valor, toda la estructura mental de valor, la mente espiritualizada, dijéramos. Eso es el alma y no aparece porque sí, sino que aparece a medida que con los años vamos madurando, vamos creciendo. Entonces el alma es una construcción, es el producto de nuestro esfuerzo a lo largo de la vida en la dirección espiritual. El espíritu es externo, es esta guía, el ajustador de pensamiento. Esa es la diferencia entre alma y espíritu. El ajustador llega más o menos a los 6 años y ahí empezamos a construir el alma, dejándonos guiar por él. En la medida en que nos guiamos por él, nuestra alma se hace más grande, o sea, nuestro crecimiento experiencial espiritualizado, digamos. Y esa alma, según dice acá, es cada vez más capaz de percibir la presencia del ajustador, como que se retroalimenta entre más, el que más tiene, más se le da, más o menos. Sí. Digamos, aquí me llama la atención la evolución de una nueva fase de la conciencia del alma. Digamos que en la medida en que despertemos esa conciencia, evolucionamos aún más nuestra alma, que es capaz de experimentar la presencia y de reconocer la conducción espiritual y otras actividades supermateriales de los monitores misteriosos. Aquí hay una clave, pero poderosa, una herramienta poderosa en el despertar de la conciencia para el crecimiento de nuestra alma y de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, para ir cerrando, entonces, un ejercicio que a veces, bueno, a mí me gusta hacer es tratar de entender, una vez que se lee la sección, la estructura que tenía. Y lo mismo uno puede hacer con el documento una vez que ha leído todas las secciones, tratar de entender lo que nos querían contar, cómo estaba hilvanado, cómo iban conectando qué secciones dependían de cuáles y cómo se relacionan, como cuál es la estructura que está detrás de todo lo que nos dijeron. Entonces, el párrafo 1, por ejemplo, nos dice que la presencia material está en todas partes, pero la mental y la espiritual está limitada, y en particular la espiritual depende de nuestra cooperación. De ese modo, Dios se hace presente hacia afuera y también en nuestra experiencia personal nos hacemos más conscientes de que está presente. En la medida en que nos hacemos más conscientes de su presencia, lo reflejamos hacia afuera, digamos, y Él se hace presente en el universo. Bueno, luego el párrafo 2 eh,
Es como una continuación. Dios vive en cada uno de sus hijos nacidos del Espíritu. Y ese contacto es a través del circuito de la personalidad, el cual permite la comunión. Es como una continuación. Luego, en el 3 viene un pero, un sin embargo, ¿sí? Entonces, eh, aunque puede estar presente en lo material, en lo mental, en lo espiritual, principalmente para nosotros, esa presencia la detectamos en la comunión interior. Es donde estaría más cercano. Es decir, a la pregunta ¿dónde está Dios? La respuesta, la principal respuesta, la más certera es dentro de nosotros. El cuarto dice que, de hecho, gracias a que está dentro de nosotros, eh, podemos discernir otras ayudas y la prueba de que estamos haciendo contacto está en los frutos del Espíritu. O sea, si bueno, hay como 3 o 4 partes en el libro donde están los frutos del Espíritu. De pronto, ahorita los alcanzamos a leer. Y luego, eso lo refuerzan en el último, ¿no? En el sexto vuelven a hablar de los frutos del Espíritu. Bien, entonces el 5 y el 6 dice que no estamos muy conscientes de cómo actúan, o sea, eso es otra cosa. Sentir su presencia o que Él esté presente no es lo mismo que entender como sus mecanismos, pero poco a poco, a medida que crecemos, lo vamos a percibir más. Y listo, eso es como el resumen de lo que es la presencia. Vale la pena, si tienen tiempo luego, pues que comparen con el uno, que es el acercamiento. Se parecen, pero los pusieron separados, ¿no? Entonces, en este justifican o tratan de convencernos de que efectivamente es posible hacer contacto con Dios. Y aquí es un poco más cómo es esa presencia de Dios, no tanto solo en nuestro interior, sino también en todos los aspectos de la creación. Y en buena medida es a partir de que nosotros lo reflejemos, digamos. Por hoy, gracias a todos por sus aportes. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.